del campo de concentración y de exterminio de Auschwitz-Birkenau tiene una importancia imposible de exagerar en este proceso. Lo tomamos como un hito porque fue uno de los hechos más traumáticos de los que se expusieron hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, y fue así un hecho que generó un estremecimiento de la conciencia mundial y que por lo tanto motivó la generación de una serie de instituciones, marcos normativos, acuerdos, pero sobre todo de convicciones morales relativas a la imposibilidad de tolerar atrocidades como las que quedaron expuestas en ese episodio. De manera que este panel va a estar girando sobre esa materia, no solamente o no necesariamente dedicándose al examen de lo que fue el hecho de Auschwitz en sí mismo, sino tomándolo como punto de partida para reflexionar sobre cómo es que estos hitos de atrocidad y las reacciones mundiales contra ellos supusieron durante 80 años la generación de un marco de convivencia que aspiraba a ser más humanitario, marco de convivencia que, como también subrayamos ayer en la inauguración, se encuentra hoy bajo ataque por la emergencia de regímenes autoritarios, pero sobre todo de una cierta sensibilidad autoritaria y antihumanitaria que parece avanzar sin frenos en el mundo contemporáneo. Para conversar sobre ese tema tenemos un panel integrado por el doctor Miguel Yusti, doctor en filosofía y director de nuestro instituto, por Iris Roja Recalde, quien es coordinadora de la Unidad de No Discriminación de la Misión Técnica del Perú, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y por el profesor Iván Hinojosa, historiador y docente del Departamento Académico de Humanidades de nuestra universidad. La manera como vamos a estar funcionando en la hora y 20 aproximadamente que tenemos es la siguiente. Cada una de las personas que están en el panel van a tener un tiempo de exposición de aproximadamente 20 minutos. A mí me toca la tarea no siempre grata de marcarles el final del tiempo asignado a cada una de las exposiciones. Después de eso, en la medida en que el tiempo lo permita, vamos a tener la ocasión de recoger 2 o 3 comentarios de quienes dentro del público deseen participar de esa manera. Yo voy a ir presentando, leyendo las sumillas biográficas más desarrolladas de cada una de las personas que me acompañan en la mesa, según las vaya presentando. Vamos a comenzar con las reflexiones de Miguel Yusti, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Tübingen. Actualmente es profesor del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinador en el Perú de la Red Germano-Latinoamericana de Investigación y Doctorado en Filosofía, y vicepresidente para América Latina de la Confederación Mundial de Facultades de Filosofía de Universidades Católicas. Miguel Yusti fue presidente de la Sociedad Interamericana de Filosofía entre los años 2004 y 2009, presidente del Humboldt Club del Perú, director del Centro de Estudios Filosóficos de nuestra universidad, jefe del Departamento de Humanidades también en nuestra universidad y, como mencioné al principio, es director del Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Miguel, te dejo la palabra por 20 minutos. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias al público por su asistencia o por su presencia en las redes. Leo un texto. La magnitud del horror vivido o perpetrado en Auschwitz fue tal que su descubrimiento no pudo ni puede ser sino motivo de escándalo. Cuando el filósofo Theodor Adorno pronunció aquella legendaria sentencia según la cual
después de Auschwitz no es ya posible el pensamiento, se refería a una doble faz de ese acontecimiento escandaloso. No solo a que su crueldad fue extrema o desmesurada, en ese sentido impensable, sino además a que algo perverso tenía que haber ocurrido en la concepción o en el rumbo de la cultura, en la tradición del pensamiento occidental, para que semejante barbarie haya sido posible. Es sobre esta reacción filosófica perturbadora que quisiera hacer aquí algunas reflexiones. Sobre la tesis que nos asegura que Auschwitz ha puesto en entredicho el sentido de lo que llamamos pensar, al menos en la civilización dominante, y especialmente de lo que se define como pensar desde la modernidad. Adorno no es el único filósofo que se interroga sobre el tema, como habremos de ver, ni siguen todos tampoco una sola línea de argumentación, pero en lo que sí coinciden es en destacar la complicidad entre el soberbio pensamiento racionalista moderno y su fatal desenlace en el campo de exterminio, así como en mostrar las huellas aún vigentes y los peligros que se ciernen persistentemente sobre la cultura a causa de la mencionada complicidad. Ante la aparición de diversas formas de genocidio en la historia reciente, esas reflexiones han de resultarnos premonitorias. Me referiré a 4 filósofos que nos han dejado valiosas lecciones al respecto. Además de Adorno, comentaré brevemente algunas ideas de Jean-François Lyotard, filósofo francés, de Giorgio Agamben, filósofo italiano, y de Hannah Arendt, filósofa alemana. Intentaré trazar un hilo explicativo que nos aclare primero cuál es el vínculo tan potente entre Auschwitz y la tradición del pensamiento racionalista y que nos haga entender luego por qué esa fatal alianza sigue siendo una amenaza en nuestra cultura. Comenzaré con Lyotard porque de los 4 filósofos mencionados es el que mejor explica el problema central, aun cuando su fuente de inspiración sea claramente la tesis de Adorno. Lyotard es uno de los principales representantes del movimiento filosófico del siglo pasado que se autodenominó postmoderno, en la medida en que se propuso denunciar los rasgos supuestamente totalitarios y encubiertos del proyecto civilizatorio surgido en la modernidad. Y ha dedicado varios escritos a desarrollar estas ideas. En uno de ellos, curiosamente titulado La postmodernidad explicada a los niños, se lee lo siguiente, cito: «Mi tesis es que el proyecto moderno de realización de la universalidad no ha sido abandonado, sino destruido. Hay muchos modos de destrucción y muchos nombres le sirven de símbolos. Auschwitz puede ser considerado un nombre paradigmático de la no realización trágica de la modernidad». Fin de la cita. El proyecto moderno del que se nos habla sería la pretensión de la cultura occidental europea de aquella época, solo de aquella época, de haber concebido un modelo de civilización supuestamente racional, de validez universal, gracias al cual todos los ámbitos de la vida social y de la relación con la naturaleza estarían regidos por criterios estrictamente racionales, ya no dependientes de los prejuicios idiosincráticos irracionales de otras culturas o de fases más primitivas de la propia. En el ámbito del conocimiento se habría impuesto ampliamente el paradigma de la ciencia natural, acompañado de sus ramificaciones tecnológicas que nos permiten ejercer un dominio sobre la vida entera. En el ámbito del poder o de la política se habría impuesto el paradigma de la libertad y de la emancipación, desde entonces considerado como utopía colectiva en el mundo entero. Pero ese proyecto civilizatorio va acompañado de una narrativa
que lo convierte precisamente en el modelo utópico universalmente válido, lo que Lyotard llama un gran relato, un gran récit, un gran relato legitimador. Llamarlo relato o narrativa es obviamente una forma de relativizarlo o más bien de mostrar una de sus contradicciones performativas, porque lo que sirve así de legitimación es justamente una forma de saber, el relato, que ha sido desautorizada por la ciencia. Lo dice el propio Lyotard en forma hasta irónica. Lo cito: el saber científico no puede saber ni hacer saber que es el verdadero saber sin recurrir a otro saber, el relato, que para él es una forma descalificada de saber. Fin de la cita. En cualquier caso, como en todo relato, también en el gran relato legitimador de la modernidad hay un protagonista, un héroe, que es aquí el pueblo, el sujeto de la emancipación. Pues bien, ¿qué fue lo que ocurrió en Auschwitz? Que allí se sacrificó deliberadamente a un pueblo, al supuesto héroe del relato emancipatorio de la modernidad, y que se invirtió en la empresa toda la capacidad del conocimiento científico y tecnológico con el fin de obtener la mayor racionalización del exterminio. Se entiende ahora por qué dice Lyotard que ese lugar, ese nombre, representa paradigmáticamente el fracaso del proyecto de la modernidad o su no realización trágica. El gran relato delató su rostro más siniestro, nos reveló qué era capaz de producir en la historia tras su intención de racionalizar la comprensión del mundo. Por eso añade que la posmodernidad no es sino el reconocimiento de la incredulidad frente a los metarrelatos, que ella no es el fin de la modernidad, sino su estado naciente y constante, es decir, que ella expresa una profunda desconfianza ante las ilusiones civilizatorias de la tradición occidental, del pensamiento occidental, que han llegado a contradecirse de forma tan flagrante, sin que ella, la desconfianza, estuviera nunca ausente. Como tampoco debe estarlo ahora, podríamos añadir, frente a otros grandes relatos justificatorios de exterminio, en los que también se elimina a poblaciones enteras con los recursos tecnológicos y los argumentos supuestamente racionales que ya hemos visto en acción. La tesis de Lyotard no es, pues, solo un diagnóstico de lo que significó Auschwitz en la historia de la cultura, sino además un llamado de advertencia sobre el permanente peligro que encierra ese gran relato legitimador. Coincide con él, siendo justamente su fuente de inspiración, el filósofo alemán Theodor Adorno. A él le debemos las expresiones más contundentes sobre la elocuente lección que deberíamos extraer de la inusitada barbarie de Auschwitz, que desde entonces no es ya posible el pensamiento, ni la razón, ni la poesía. Ha sido, piensa él, la filosofía idealista alemana que proclamaba la existencia de un curso racional de la historia o de una identidad entre lo racional y lo real, la que ha preparado el camino para la justificación de cualquier atrocidad, precisamente porque todo podía ser recuperado o asimilado a una historia positiva de la razón o la civilización. Auschwitz, nos dice, demostró irrefutablemente el fracaso de esa cultura. El pensamiento, la razón, es decir, ese proyecto racionalista moderno del que habla Lyotard, debe ser sometido a un cuestionamiento severo porque nos ha demostrado de modo escandaloso lo que es capaz de producir. Siendo él, Adorno, fundador de la Escuela de Frankfurt de Teoría Crítica y teniendo raíces judías,
fue obligado a emigrar a los Estados Unidos a inicios del nazismo. Pero a su retorno a Alemania, después de la guerra, hizo sentir con frecuencia y con agudeza su posición contestataria, su interpretación profundamente pesimista sobre las ambiciones del racionalismo eurocéntrico. ¿Cómo no recordar aquí el título de su obra principal de ética, Moral mínima, reflexiones desde la vida mutilada? Su tesis sobre Auschwitz y la razón moderna la expuso principalmente en un libro titulado Dialéctica negativa, otro clásico de los estudios sobre nuestro tema. Sostiene allí que la causa principal de los desvaríos de la razón puestos al descubierto en el caso de Auschwitz es la mencionada ilusión idealista alemana, según la cual la dialéctica consiste en ofrecer siempre una explicación positiva, una conciliación, en resumidas cuentas, una justificación del vínculo entre el pensamiento y la realidad, sea cual fuere el curso que esta última tome. Convencido de que hace falta una nueva manera de pensar, propone por eso el reverso de esa dialéctica, una dialéctica negativa que se resista a bendecir el curso de las cosas, que admita la imposibilidad de justificar los crímenes de la historia, que reconozca su negatividad, vale decir, su extrañeza o su silencio frente a muchas realidades terribles de este mundo. Solo así el pensamiento podría recuperar su sentido crítico, su razón de ser, no cubriendo de racionalidad las barbaries que se repiten una y otra vez. Hitler, escribe Adorno, ha impuesto a los hombres un nuevo imperativo categórico ante su actual estado de esclavitud, el de orientar su pensamiento y acción de modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir nada semejante. Fin de la cita. ¿A qué se refiere Adorno cuando nos habla del actual estado de esclavitud de los seres humanos? Tratemos de responder a esta pregunta con ayuda de los escritos de Giorgio Agamben y de Hannah Arendt. Esclavitud es quizás una palabra excesiva que podría distraernos de lo esencial. Lo que Agamben sostiene, en consonancia con Adorno y Lyotard, es que el desenlace de Auschwitz no es una tragedia azarosa ni un acontecimiento simplemente incomprensible, sino más bien un dispositivo sociopolítico inscrito en la médula del proyecto de la modernidad y por lo mismo un riesgo permanente en la cultura del sistema capitalista. Dedica una sección entera de su libro famoso Homo Sacer, curioso título sobre el que volveré enseguida, a sostener, lo cito, que el campo de concentración es el paradigma biopolítico del mundo moderno, su matriz oculta, el nomos o la ley del espacio político en el que vivimos todavía. Fin de la cita. La tesis es que en la modernidad el poder político se ha estructurado de manera tal que masifica a los seres humanos, considerándolos meros laboradores y consumidores, despojándolos de todo protagonismo en la conducción de su destino. Un poder que, aunque formalmente se reclama de una serie de instancias jurídicas para existir, en realidad se las ingenia siempre para instaurar estados de excepción en los que se pueda suspender los derechos o las normas a fin de ejercer la soberanía total sobre los individuos. La verdadera matriz de esta estructura política sería la de perseguir continuamente el totalitarismo, el estado de excepción, es decir, la concentración del poder, permitiendo y promoviendo así la anulación de los derechos de los individuos, cuya existencia se reduciría a una mera vida biológica carente de toda relevancia jurídica o social, a una vida nuda o desnuda, como la suele llamar.
Retomo aquí la curiosa expresión que da título a su libro, Homo Sacer. La expresión es obviamente latina, pero es una fórmula jurídica acuñada en la antigua Roma para designar a un individuo al que se había despojado de sus derechos, de manera que cualquiera podía maltratarlo o quitarle la vida sin consecuencia alguna. La figura jurídica existe, Homo Sacer. Por eso, la traducción no debería ser, como parecería natural, la de hombre sagrado, como dice literalmente, sino más bien la de hombre maldito o un hombre en una versión maldita de lo sagrado. Es decir, alguien abandonado a su suerte y sobre todo abandonado por el Estado. Esa sería la aspiración encubierta del sistema político moderno, convertir, o mejor dicho, mantener a los individuos en un estado de desprotección sistemática de sus derechos, lo que lo lleva a sostener la honda complicidad existente entre el totalitarismo, el estado de excepción y los campos de concentración. Agamben recurre con frecuencia a los escritos de Hannah Arendt, intentando extraer de ellos insumos para su propia lectura del problema. No le es difícil detectar el nexo que Arendt establece entre el totalitarismo y la condición tremendamente inhumana, el mal radical que se produce en los campos de exterminio, reflexión que la llevó a formular una interpretación original y honda sobre lo que merece llamarse un crimen contra la humanidad. Ha llegado a descubrirse y a publicarse un manuscrito incompleto de Hannah Arendt titulado Proyecto de investigación sobre los campos de concentración. Se lee allí, cito a Arendt, el totalitarismo tiene como objetivo último la dominación total del hombre. Los campos de concentración son laboratorios para hacer experimentos sobre esa dominación total, porque siendo la naturaleza humana lo que es, este objetivo solo puede alcanzarse en las condiciones extremas de un infierno construido por el hombre. Fin de la cita. Arendt no va tan lejos como Agamben en suponer que ese vínculo es una matriz constitutiva del pensamiento occidental moderno, pero ciertamente coincide en asociar el totalitarismo a la manipulación y el desprecio de la vida humana. Con lo dicho hasta aquí, y ahora sí termino, podemos hacernos ya una idea del impacto que ha tenido Auschwitz en la reflexión filosófica que le sucedió. Los 4 autores citados no solo concuerdan en considerar el campo de concentración como una expresión extrema de la maldad y la crueldad humanas, sino que detectan allí además las huellas de un proceso más subterráneo de perversión de las pretensiones del racionalismo occidental, tanto en su dimensión epistemológica como en su dimensión política, y nos advierten sobre los peligros que de allí se derivan para el futuro, para nuestro futuro, que es ahora el presente, en el que vemos resurgir con fuerza, acaso debido a esa matriz torcida de nuestra civilización, el totalitarismo, los genocidios, los nacionalismos prepotentes, la persecución de poblaciones migrantes. No hemos aprendido lo suficiente o no hemos aprendido lo necesario. No solo debemos seguir luchando para que esta historia no se repita, sino que debemos hacerlo con más perspicacia y con más astucia. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Vamos ahora a oír la intervención de Iris Rojas Recalde, a quien agradecemos especialmente su participación en esta mesa. Iris Rojas es coordinadora de la Unidad de No Discriminación de la Misión Técnica del Perú, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es abogada, notaria, especialista en políticas públicas por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en Paraguay
y máster en Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos por la Universidad Alcalá de Henares en España. Actualmente Iris Rojas es doctoranda por la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay. Desde el año 2010 trabaja en la Oficina del Alto Comisionado, ya mencionada, en la que ha sido oficial nacional de Derechos Humanos en Paraguay, oficial a cargo de la sección Paraguay de la Oficina Regional de América del Sur de los años 2016 al 2018. Desde agosto del año 2024 coordina la Unidad de No Discriminación de la Misión Técnica del Perú de la Oficina del Alto Comisionado en los siguientes temas: mujeres, adolescentes y niñas, personas LGBTIQ+, migrantes, llevando adelante el trabajo que involucra a varios actores estatales, así como organizaciones de la sociedad civil. Iris, le dejo la palabra por 20 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias al Instituto por la invitación, al doctor Miguel, muchas gracias, y un gusto estar compartiendo este conversatorio con las personas presentes. Haría un punto de inicio en la presentación remarcando que ya con los temas que habían tocado el día de ayer y que lo ha mencionado muy bien al inicio, que tiene que ver con el consenso de las naciones en torno a la Carta de San Francisco y la Declaración Universal, me permito iniciar esta presentación partiendo de este instrumento declarativo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como su nombre lo indica, un documento declarativo que marca el inicio del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, que hoy es la base y el cimiento del trabajo que desarrolla la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a nivel global y que ha representado un cambio y un proceso evolutivo en términos de derechos humanos para todas las personas. Sabemos que cuando hablamos de la efectividad de los derechos humanos es necesario hablar de pactos, tratados, convenios, de mecanismos internacionales, regionales y nacionales, procedimientos, recursos internos a partir de los diferentes países que de manera voluntaria se han comprometido al cumplimiento de esos tratados a través de las ratificaciones. Perú es uno de los países que ha ratificado los 9 tratados internacionales de derechos humanos, que vamos a revisarlos muy brevemente, y que estos tratados internacionales representan esa evolución del derecho internacional, que tuvieron un proceso que nace o que surge justamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un instrumento que marca el inicio, el mínimo común denominador, donde los estados, partes de hoy de Naciones Unidas, se han puesto de acuerdo en la discusión de cada uno de esos derechos que en ese momento no tenía una fuerza o un carácter obligatorio, vinculante, sino que más bien era un documento declarativo. A partir de este instrumento, que justamente recoge esos principios que luego vienen y son desarrollados a lo largo de los 9 tratados, plantea y pone como centro a la persona independientemente de su origen social, su condición económica, religiosa, racial, sexo, nacionalidad, y que hoy tienen una legitimidad universal. Parte de este reconocimiento de la dignidad humana surge justamente de todo ese proceso anterior a este documento, a la Declaración Universal de las atrocidades sufridas en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Esta evolución del derecho internacional recoge principios que son traídos y que desde 1948 pasan a incorporarse a través de cuerpos normativos, tratados internacionales o convenios internacionales. Si hacemos un breve recuento de la evolución,
podemos decir que esto no solamente ha representado un enorme desarrollo dentro del derecho internacional de los derechos humanos a través de los tratados, sino que representa o ha representado un enorme impacto en la vida de muchas personas y ha generado cambios estructurales y cambios realmente importantes. Y si vamos revisando el orden en que se van desarrollando estos tratados, encontramos o lo vinculamos con situaciones puntuales. Por ejemplo, si tomamos como punto de referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos que surgen inmediatamente dos pactos o tratados o convenios de carácter vinculante. El Pacto de Derecho Económico, Social, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Políticos. Entonces, a partir de estos dos tratados internacionales que tienen sí carácter vinculante, o sea, los estados han ratificado eso a través de distintos procesos o vías, lo hacen suyo a través de incorporándolo a su derecho interno, a través de ratificaciones que generalmente tienen diferentes características. Aquí pasa por un congreso, el congreso lo aprueba como ley y forma parte de su ordenamiento jurídico y por lo tanto es de carácter vinculante. Si uno revisa todos estos avances en relación a los diferentes tratados, se podrían, o a modo académico y para poder visualizarlo mejor, organizar, como ya lo había dicho, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y luego podemos analizar los siguientes tratados relacionados, por ejemplo, a situaciones particulares. Tenemos la Convención de Discriminación contra toda forma de discriminación racial, que en ese momento, y si uno se remonta al año en que fue discutido, trabajado, aprobado por todos los estados, partes en ese momento en Naciones Unidas, encuentra que tiene relación directa con una situación o contexto como fue el apartheid en su momento y cómo este instrumento responde a una situación que en ese momento era de mucha preocupación. Igual remontándonos a la necesidad y mirando hacia atrás, recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego tenemos, si hablamos de situaciones o fenómenos específicos, tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Luego tenemos la Convención contra toda forma de desaparición, por ejemplo, y luego tenemos las convenciones que hablan de poblaciones o grupos específicos. Tenemos la convención conocida por sus siglas CEDAW, la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención por los Derechos del Niño, la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y así sucesivamente hasta completar los 9 tratados internacionales de derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos no ha parado, sigue en desarrollo, y en ese desarrollo incluye poblaciones específicas, temas específicos, derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, que es el último instrumento internacional que ha sido desarrollado, donde efectivamente toma necesidades específicas de una población y trabaja a partir de estos estándares, incluyendo aquellas necesidades que sean específicas. Este abanico de tratados internacionales no fueron aprobados para quedar a nivel de Asamblea de Naciones Unidas con la firma y luego la ratificación, sino que necesariamente deben aterrizar o bajar a los contextos nacionales a partir de las ratificaciones. ¿Cómo baja un tratado? ¿Cómo se hace efectivo un tratado a partir de ese proceso? Implica que los estados que de manera voluntaria se han comprometido a implementarlos, desarrollen planes, políticas, planes y programas que respondan a esos derechos que están consagrados en los tratados. Esa es la manera en que efectivamente un tratado se incorpora y se hace propio o debe hacerse propio en el accionar del Estado, el Estado como garante de esos derechos.
Y cada tratado tiene mecanismos, a su vez, mecanismos que permiten la supervisión de la implementación de esos tratados. Estos 9 tratados, porque yo me limito para esta presentación por una razón de tiempo a lo que es el Sistema Universal de Derechos Humanos, porque también Perú es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, destacar que estos 9 tratados tienen mecanismos u organismos específicos que están permanentemente revisando a todos los estados parte en revisar de qué manera incorporan o hace suyo esos tratados o la implementación de esos derechos consagrados en esos tratados. Entonces, estos mecanismos revisan, a Perú lo ha revisado recientemente el año pasado, el Comité por los Derechos del Niño, el Comité de los Trabajadores Migrantes y sus familias ya ha tenido una revisión a la Convención por los Derechos contra toda forma de discriminación contra la mujer, donde no solamente el Estado envía la información, también lo hacen otros actores relevantes o importantes, actores de interés como lo son la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos, donde frecuentemente revisan al Estado de cómo avanzan en el cumplimiento de esos derechos para emitir recomendaciones. En ese evolucionar del sistema internacional de derechos humanos que parte de la declaración y que es permanente y que sigue sufriendo modificaciones, adaptaciones, existen otros mecanismos que tienen ciertas particularidades que voy a brevemente hacer mención, como el examen periódico universal, que ha tenido una connotación importante o relevante, ya que son los mismos estados los que se evalúan en relación a su agenda de derechos humanos, cómo implementan esos tratados, cómo lo hacen suyo a partir de adecuaciones tanto normativas, tanto de políticas públicas, legislación, etc. A partir de la ratificación que había comentado, los estados tienen obligaciones específicas que tienen que ver con la implementación de estos tratados, que tienen que ver con interpretaciones de cómo los estados deben hacer lo suyo. En ese sentido es importante y me parece que vale la pena mencionar algunos elementos que tienen que ver con la interpretación de estos tratados. Principio de buena fe que debe regir en todo momento. Los estados están obligados a implementar estos tratados y no pueden justificar la falta de una normativa a nivel interno, necesariamente deben adecuar sus marcos normativos a lo que es este tratado o estos tratados que han ratificado y que de manera voluntaria se han comprometido. El principio que pacta sunt servanda, que tiene que ver con justamente principios que hacen a la interpretación de estos tratados, que las partes deben cumplir lo que dice un tratado de manera de buena fe y se obligan a cumplirla y no pueden justificar su incumplimiento debido a una disposición normativa que no está adecuada. Entonces, detrás de estos tratados existen los compromisos de los estados en la implementación. Y este tratado es un conjunto de derechos que se desprenden y que nacen o que tienen su origen en la declaración y luego se va profundizando en su desarrollo. El derecho internacional no se detiene, lo había mencionado recientemente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos funge de secretaría técnica para estos mecanismos que supervisan cómo los estados implementan los tratados, hace de secretaría técnica y ya lo ha dicho el Alto Comisionado en varias intervenciones, que hay una evolución permanente y muy importante desde la adopción de la Declaración Universal a los Derechos Humanos. No se detiene, hay prueba de ello, hay temas nuevos en la agenda
el tema juventud, el tema discapacidad, que hace unos años ha tenido fuerza, y así sucesivamente se coloca en la agenda, se lleva a la reflexión y al análisis por parte de los estados, parte de Naciones Unidas, a través de los mecanismos existentes, y es así que se va avanzando en el análisis, en el desarrollo del derecho internacional, y se van desarrollando acuerdos o consensos sobre este marco normativo que rige el accionar de todos los estados partes. Cada vez este accionar se ha centrado más en la prevención, en el intercambio de buenas prácticas a nivel estatales, en temas centrales, apoyando, recopilando directrices, buenas prácticas que han permitido cambiar vidas. Efectivamente, cuando se hablan de la situaciones que tienen que ver con vulneraciones o con situación de violaciones a los derechos humanos, pocas veces nos preguntamos o reflexionamos acerca de cuántas vidas se han transformado a partir de la Declaración Universal y del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos con estos tratados específicos que hoy están aquí y forman parte del derecho interno, del derecho positivo de los estados parte, incluyendo a Perú, y que por ende tienen la obligación de implementarlo a través de acciones concretas, que eso se traduce, como ya lo había dicho, en marcos normativos, políticas públicas, programas específicos. Efectivamente hay retos, los retos son significativos. En la respuesta a todas estas atrocidades que ya se han mencionado a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido un impacto en la vida de muchas personas, y así también ha tenido un impacto muy profundo en el desarrollo del derecho internacional con estos tratados, con estos pactos y convenciones que hoy están ahí. Hay responsabilidades, hay actores que son garantes de derechos, portadores de obligaciones en relación a los derechos, al conjunto de derechos que son para todas las personas, sin distinción, sin exclusión, y ahí podemos colocar o visualizar a todos los grupos. Los tratados internacionales son aplicables a todas las personas sin distinción. Entonces podemos decir que como sociedad estamos cada vez más obligadas a aportar en la construcción lógica de una solidaridad basada en derechos humanos que justamente contradiga este mensaje de división y de odio que muchas veces están instaladas en la sociedad. Desde la oficina del Alto Comisionado apostamos a esa construcción como sociedad, a trabajar como sociedad en la construcción de una que sea sin discriminación, una que sea más inclusiva. Ya para terminar, sé que mi tiempo se está agotando, me gustaría dejarles esta reflexión que en su momento lo realizó quien tuvo un papel muy importante al momento de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue la señora Eleanor Roosevelt, que se preguntaba y nos decía, y esto ha quedado no solamente en los registros, sino que también en la memoria de muchas personas que trabajan día a día como defensores de derechos humanos, donde se preguntan, ¿dónde finalmente comienzan los derechos humanos? Y la respuesta está en pequeñas partes, cerca del hogar, en la fábrica donde trabajas, en la escuela a la que asistes, y aquí agregaría a la universidad a la que asistes. A menos que estos derechos tengan un significado allí, tendrán poco significado en cualquier otro lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Iris, por su exposición. Vamos ahora a completar el panel con la intervención del profesor
Iván Hinojosa, a quien agradecemos mucho también su presencia aquí. Iván es Master of Arts por la Universidad de Chicago. Sus temas de estudio son la historia política contemporánea del Perú y de América Latina. Se desempeñó como coordinador del área de reconstrucción de la memoria histórica en la Comisión de la Verdad y Reconciliación y fue miembro del comité editorial del informe final de dicha comisión. Iván ha sido editor asociado de la revista Caretas. Actualmente es docente a tiempo completo en el Departamento de Humanidades de nuestra universidad en la sección de Historia. Iván, te dejo la palabra por 20 minutos. Bien, gracias a todos. Bueno, quisiera empezar agradeciendo por la invitación. Es un placer participar en el encuentro de derechos humanos organizado por IDEPUC y además fue un reto el tema que me encargaron, que era cómo pensar o cómo tener una mirada histórica sobre Auschwitz, revisando su impacto a lo largo de estos años y lo que ocurre en el consenso ético global a partir de eso, ¿no? Entonces me puse a pensar alrededor del tema de lo que conocía, había leído y lo que veía en las discusiones y decidí tratar tres aspectos, ¿no?, que creo que podrían caer dentro de lo que se me solicitó y que pensaba. La primera cuestión que creo que vale la pena tener en cuenta es, yo creo que se ha trivializado el papel y el rol de Auschwitz recientemente en el mundo en general. O sea, Auschwitz se ha convertido también en una marca, ¿ya? Y uno encuentra que se venden continuamente productos asociados a Auschwitz que van creando nuevos contenidos alrededor de lo que Auschwitz significó. No tiene nada de malo vender cosas alrededor de eso, siempre y cuando se pueda tener cierto cuidado con los contenidos, ¿no? Porque se van vaciando de contenido lo que son una tragedia como la de Auschwitz, o por ejemplo, términos mismos como el régimen nazi, ¿no? En la jerga milenia, por ejemplo, nazi es el profesor que exige mucho, ¿no? Y un montón de cosas más. Entonces yo creo que hay que guardar distancias a la hora de ver qué cosa usamos, porque sí creo que el caso nazi es único, es singular, no tiene paralelos y no debemos olvidarlo. Hay que volver alrededor de eso, ¿no? Entonces yo quería hablar de tres puntos alrededor de esto, ¿no? Lo primero es qué fue exactamente Auschwitz durante el régimen nazi, es decir, de qué hablamos cuando hablamos de esto. En segundo lugar, cuál es esa trayectoria de Auschwitz a partir del año 45, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y lo tercero es el impacto que ha tenido Auschwitz recientemente y las perspectivas que esto trae en las discusiones actuales, ¿no? Y el argumento principal que tengo alrededor de esto es que Auschwitz no ha tenido el mismo peso mundial como un referente a los derechos humanos a lo largo de 80 años. ¿Ya? Eso creo que es una cosa bien importante, que recientemente lo tenga y se ve de los demás, es bien importante porque tiene una historia detrás. Creo que desde su liberación en enero del 45 ha pasado por distintos momentos y se ha llevado en una variedad de formas lo que ha ocurrido. Auschwitz ha seguido una trayectoria pública muy variada y su reconocimiento como un sitio de memoria indiscutible ha sido logrado en los últimos 30 años, si no menos. Entonces, antes creo que esto no ocurrió igual. Es importante valorar que la identificación de Auschwitz como un caso extremo, cuya existencia fue resaltada por intelectuales críticos, incluyendo algunos sobrevivientes, que no siempre tuvieron una acogida mayoritaria, lograron revertir contextos políticos particulares, han buscado, caminando fuera de la academia y en el periodismo crítico, nociones sobre campos de exterminio. Entonces, por eso me interesa volver sobre qué cosa ha sido exactamente, voy a explicar a qué me refiero, ¿ya? Lo primero que creo que hay que mirar es que nuestro conocimiento actual de la complejidad del sistema de campos de concentración nazi es mayor que el de los contemporáneos a la Segunda Guerra Mundial y quienes vivieron en las décadas inmediatas. Sabemos mucho más, hay mucho más archivos, hay mucho material desclasificado y este horror queda de una u otra manera superado en los documentos y no siempre recogido igual en la memoria. Hay trabajos sobre los famosos KL, que son las siglas alemanas para campo de concentración, ¿no? Concentration Lager,
como los de Nikolaus Waxman, que prácticamente ha reconstruido un universo significativo de campos de concentración, y ha encontrado, por ejemplo, algunas cosas que me llamaron mucho la atención, que así como hay campos de concentración, campos de exterminio, campos de explotación laboral, él dice que prácticamente no hay dos campos idénticos. Los campos funcionan de acuerdo a las funciones que tienen en el momento y al periodo en el cual se encuentra. Esto hace una cosa dificilísima en la investigación porque los nazis pueden ir cerrando y destruyendo los campos y pueden ir borrando evidencias para enterarse qué cosa hay. Entonces eso va a generar un problema grande. Además, Auschwitz no se llamaba Auschwitz. Ese es el nombre alemán que fue impuesto a un territorio polaco llamado Oswiecim. Entonces, ya ahí empezamos con problemas, porque Auschwitz está ubicado en Polonia, a 50 kilómetros de Cracovia, y entonces es una imposición nazi contra un espacio para concentrar. Lo que pasa es que lo eligen porque es un lugar que tenía varios accesos, muy céntrico, en ferrocarril céntrico, entre comillas, dado el tamaño de lo que quería hacer el Reich, y con facilidades logísticas, ¿no? Entonces, es una unidad compleja que tiene objetivos, como mencionaba, diversos, ¿no? De exterminio, trabajos forzados, pero además, por ejemplo, incluía una planta de industria química, farmacéutica. ¿Ya? O sea, hay un área, tiene un complejo industrial dentro, Auschwitz en su momento cuando funciona. Y eso hace que esta planta, que está a cargo de un consorcio privado alemán, IG Farben, formado por 6 compañías, no les voy a dar los nombres, si no, no van a querer comprar aspirina después, ¿ya? Pero es impresionante lo que hay porque mantuvieron sus nombres después de lo que ocurre. Entonces, esto y esta planta, este desarrollo industrial, creo que agrava algo de la situación que se está dando de concentración y exterminio. Recién se está viendo ahora en Alemania, por ejemplo, la memoria de los trabajos forzados, los trabajos esclavos en museos, porque han estado produciendo recursos para unidades productivas y ha habido una maquinaria integrada de suministros para los campos de concentración. Yo sé que todo esto es macabro, hablando de seres humanos, pero esa lógica permite entender después qué es lo que ocurre más adelante cuando son liberados los campos. La clave, sí, uno de los ejemplos del campo de concentración, algunos de los escritores que trabajaron luego decían que el símbolo de la memoria de Auschwitz debía ser una canastilla de gas Ciclón B. Es decir, ese debería ser el símbolo, ¿no? El símbolo debería ser recordar lo que se ha hecho con cámaras de gas para trabajar. Bueno, ese es un producto industrial, un insecticida adaptado para usarlo contra humanos en forma de gas, ¿entienden? Y se sigue usando y se maneja de esa manera, y en realidad la cosa es tan terrible que el único empresario nazi que fue juzgado y ajusticiado es Bruno Terz, que es el que inventa y vende el gas a las plantas, ¿de acuerdo? Entonces creo que hay un universo alrededor de los campos que nos lleva a pensar en otros tipos de memoria alrededor, ¿no? Y además creo que los campos terminan cambiando un espacio en el cual varias de las edificaciones alrededor, por ejemplo, eran utilizadas como casas campesinas. Es una zona que tiene seres humanos, hay pueblos que viven alrededor y muy cercanos, a las cuales se les introduce este centro de horror muy cerca. Esto se ha borrado de la historia, ¿ya? Eso se borra y no se cuenta a la gente que está alrededor de lo que ha vivido, pero es muy importante porque permite una cantidad de fuentes y memorias posteriores, las reconstrucciones que terminan la gente sabiendo cosas que no se conocían dentro de ese tema. Auschwitz en ese sentido fue un campo tardío dentro del macabro engranaje nazi, ¿no? Pero fue uno de los más grandes y además es el que recoge los aprendizajes represivos de los campos anteriores. Fue el que ocasionó individualmente más muertes, alrededor de 1.100.000 personas, en su abrumadora mayoría, como se sabe, judíos. Pero también, paradójicamente, fue uno de los que tuvo más sobrevivientes, al haber sido abandonado aceleradamente en la etapa final de la caída del Reich, ¿no? Paradoja tremenda. De otros campos, por ejemplo, anteriores, no sabemos nada.
no sabemos mucho, ni siquiera las cifras reales, y es la que se ha venido a trabajar. Menciono esto porque creo que juntando los diversos tipos de violación de derechos humanos que encontramos en algo que llamamos simplemente campo de concentración o exterminio, podemos ir viendo agentes perpetradores, pero también cómplices, ¿ya? Y ampliar el universo de víctimas, que es algo que le preocupa mucho a la gente que vive cerca. Quienes trabajaron forzosamente y fueron llevados a trabajar para una unidad agraria que debía servir de alimentación para el Reich, también considera que es una víctima. Entonces, a veces podía terminar en el campo de concentración o terminar en el exterminio. Pero ¿qué quiero decir? El universo puede ser peor, porque puede ser más grande, si se toma en cuenta todo lo que viene. Y esto, en realidad, creo que lleva a cuestionar una cosa adicional, ¿no? Que es, como el mismo Hitler señalara, ellos no inventaron los campos de concentración. Los campos de concentración habían sido utilizados antes, claro que ellos lo llevan a un grado de perfección criminal enorme, pero hay campos de concentración con la idea de mover gente y concentrarla de los represivos en la independencia cubana, creados por españoles. Estados Unidos los usa en Filipinas, ¿ya? Con gente en el lugar. Y el Reino Unido los usa en Sudáfrica, en la guerra de Boers. Y esto va a ser muy tomado y utilizado por los nazis como explicación. Mandan a hacer un documental demostrando que las barbaridades que habían hecho los ingleses en Sudáfrica. No me interesa qué dicen los nazis sobre los campos que hacen, porque ya sabemos en qué termina el asunto, pero sí me llama la atención que no he encontrado ningún estudio que haya revisado campos de otro tipo. ¿Ya? Pues un punto de grado, ¿no? Que unas cosas son peores que otras, pero en general es parte de la historia de derechos humanos también, en distintos momentos. Y en ese lado, creo que hay una idea de fondo alrededor de Auschwitz que creo que lo hace tan importante, ¿no? Esta idea que tenía Hannah Arendt cuando habla de masacres administrativas, ¿no? Es una masacre construida muy rápido y lo que han armado es una fábrica de la muerte, ¿no? En un artículo muy antiguo del año 48, en una revista que se llama Partisan Review, una revista del Partido Comunista y después disidentes comunistas, ella dice que no hay paralelos posible en la vida de los campos de concentración. O sea, rompe todos los esquemas. Ahí hay varias ideas sueltas que después va a ampliar en otros textos. El segundo punto que quería tocar tiene que ver con la trayectoria de Auschwitz después de la guerra. La Unión Soviética entrega el campo de Auschwitz al nuevo gobierno polaco en 1947 y este crea ahí un museo estatal que existe desde ese año y es el que se ha venido ampliando y ha seguido creciendo. No olviden que dije Auschwitz queda en Cracovia, 50 kilómetros de ahí. Pero luego de la guerra queda dentro del área de influencia soviética y a los soviéticos lo único que les interesa de denunciar a los nazis es el fascismo. Y a medida que avanza la Guerra Fría, el fascismo es Estados Unidos y también Europa Occidental. Y el recuerdo, o sea, no interesa particularizar la magnitud de lo ocurrido, sino lo que interesa es que forma parte del fascismo que combate la Unión Soviética y sus áreas de influencia. Esto es importante porque no va a producir una necesidad de investigación. A los soviéticos tampoco les interesa mucho andar investigando sobre campos porque crean campos, ¿no? También para detenidos, entonces dejan la cosa ahí tranquila, pero hay una cantidad de fuentes impresionante alrededor que voy a mencionar qué cosa es lo que pasa. En ese escenario, donde esto no entra muy fuerte, Miguel acaba de mencionar algunos de los casos en los cuales se va recogiendo con intelectuales, pero hay algo que es interesante. En su traverso, en sus reflexiones, el historiador en su traverso, en reflexiones sobre Auschwitz, llama la atención sobre las reflexiones críticas de intelectuales que reman contra la corriente y buscan encontrar significados posibles con la información disponible. Es increíble que pueda llegarse a ese lado de reflexión y de comprensión de lo ocurrido en campos de concentración con tan poca información disponible. En el momento uno lee lo que sabe Hannah Arendt sobre el campo de concentración, no habla de exterminio ni varias cosas más, en origen del totalitarismo, porque está escribiendo cuando no se conoce mucho del tema. Pero el buscar qué es lo que está pasando, la intuición que tiene, creo que está dada ahí. Y lo que dice es, Traverso, el carácter marginal que tienen dentro de la inteligencia, la academia en general, los textos que tienen que ver con campos de concentración y con Auschwitz en varios momentos. Por eso varios de ellos producen sus
artículos en revistas en Estados Unidos, ¿no? He mencionado Partisan Review, por ejemplo, que está disponible en línea ahora, pero el libro de Eichmann, de Hannah Arendt, cubriendo el proceso, sale en New Yorker, por entregas, o sea, sale en una revista, ¿entiendes? O sea, la academia no es muy receptiva, ni aún en Estados Unidos, a tomar los libros. Son los pesados que están hablando de estas cosas, ¿no? Son la gente que está manejando por este lado. No entra con facilidad, y esto funciona desde los años 40. Hasta el formidable trabajo de Raúl Hilberg, el mayor historiador sobre el Holocausto, tuvo problemas para encontrar editor, y le dieron muchas sugerencias para recortar el manuscrito. Recién apareció en 1961, ¿ya? En varios volúmenes, con recomendaciones de que siga cortando y que no servía. Inclusive, él se dio cuenta años después que una de las lectoras del editorial Princeton que había rechazado su libro, que opinó en contra de la publicación, fue Hannah Arendt, quien lo consideraba un simple informe, ¿ya? Un informe, 3 volúmenes de informe, ¿qué cosa es esto? Hay que reflexionar. Y acá creo que hay algo importante, ¿no? No sé, por si acaso, estamos en una universidad, no es un asunto de plagio, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que Hannah Arendt se plagió las cosas de Hilbert, no, Hilbert tampoco lo dice. Lo que quiero decir es un desencuentro entre la idea de Hilbert de que hay que reconstruir y explicar ese pasado con fuentes y lo que quiere Hannah Arendt en su momento, con el interés teórico que tiene, en que no, tengo que reflexionar sobre esto, tengo que explicar esto. Ahora Hannah Arendt usa material de Hilbert después, lo cita y reconoce todo, por si acaso, por eso aclaro, pongo el parche, no deben hablar mal de Hannah Arendt después, pero lo que quiero que quede claro es eso, es un desencuentro tremendo entre dos maneras de abordar el problema. En realidad, creo que lo que está ocurriendo en este punto, como Federico Filkenstein llama esto la discrepancia en el canon del Holocausto, más o menos, no se ponen de acuerdo grandes figuras. Finalizado el conflicto en el 45, el mundo político y cultural de Estados Unidos y Europa Occidental no parece muy interesado en explicar y combatir la tragedia causada por los nazis, ¿no? El enemigo de esos años era la amenaza del comunismo, y a él se dedicaron las prioridades de investigación y el consumo de productos culturales. No hubo muchos historiadores ocupándose de la tragedia de Auschwitz, y hasta en el mercado de contenidos del horror, el campo de concentración de Dachau, en Alemania, ofrecía las terribles imágenes que encontró el ejército americano al liberar el campo. Mucho de lo que ha salido como imágenes no es Auschwitz, sino era Dachau. Sin embargo, tampoco se podía ahondar mucho desde la perspectiva de los Estados Unidos en el tema, porque cuando entraron a Dachau las tropas americanas, ya no se encontraban las fuerzas de la SS, que habían huido abandonando el campo y dejando adolescentes alemanes recién reclutados como soldados nazis para eliminar los restos de las víctimas de esa atrocidad. Los jóvenes uniformados alemanes se rindieron inmediatamente, pero 20 de ellos fueron fusilados por los americanos en medio de esa situación traumática. O sea, nadie va a hacer memoria de Dachau en esas condiciones, ¿no es cierto? Porque es una situación límite. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea del terror, la idea del horror no estaba construida exclusivamente alrededor de Auschwitz, sino de campos en general. Auschwitz no suena con esa fuerza. Se usan imágenes de los campos para las acusaciones en los juicios de Nuremberg, pero aún no había claridad para comprender la organización del exterminio nazi. Como escribiera Raúl Hilberg, el régimen nazi no tenía en su organigrama una unidad administrativa que se concentrase en la eliminación de judíos. Esto hacía que las directivas estuviesen repartidas y asignadas en una maraña burocrática en la que prácticamente todo el Estado cumplía tareas funcionales en los crímenes antisemitas. Es peor, porque si hubiera capturado un departamento, se saca toda la información, está repartido por todas partes. En esas condiciones, las condenas cayeron sobre los principales funcionarios nazis, pero no alcanzaron a todos los involucrados. Fue una desnazificación parcial e incompleta la que ha vivido el mundo. Prácticamente no se tocan a las empresas, hay procesos con penas bajísimas, 1 año conmutable, ¿no? Salvo el caso del señor Tesch, que fue ahorcado por los británicos. Quedan oficiales nazis libres, la inteligencia americana emplea a varios de ellos como agentes, ¿ya?, de inteligencia u operativos, otros escapan de Europa sin muchos problemas y llegan a América Latina a vender sus servicios en varios países. Hay pocos procesos de médicos y los experimentos realizados. Mengele, que no era el jefe, se convierte en el ángel de la muerte y con eso resuelve las responsabilidades de los demás.
No es una casualidad que mantuviese el apoyo de su familia y la empresa familiar durante su vida a Sudamérica. En realidad, hasta que Gregory Peck lo retrata en Los niños de Brasil, no se inician a fondo las búsquedas tras él a mediados de los años 80, cuando ya llevaba varios años muerto. Entonces, esta recuperación creo que va a ocurrir recién, en este segundo momento, cuando en 1979 la UNESCO recupera Auschwitz por primera vez, en un contexto muy singular, que es el contexto de Jimmy Carter, que ha estado apoyando a derechos humanos y ha estado apoyando la desclasificación de documentos. Pero esto no se va a mantener con mucha fuerza por varios años, y es recién, tras la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, donde se produce lo que Mario Carretero llama el encuentro de dos memorias diferentes sobre Auschwitz. La memoria de la República Democrática Alemana, que era el antifascismo, ¿no? La memoria federal, que era contra el régimen nazi, pero en ese momento se va a ir avanzando gradualmente hasta que Alemania unificada adopta la idea de la memoria mundial, ¿no es cierto? Esto es inaceptable y anota el compromiso muy fuerte que tiene con los derechos humanos más adelante, ¿no? Y creo que además no hay un aprendizaje ni un acuerdo cabal de lo que se ha quedado en términos del consenso ético global, tanto en el exterminio como en elementos como el racismo, por ejemplo. Piensen que recién en 1964, casi 20 años después del fin de la guerra, Estados Unidos pasa su ley de derechos civiles, con los cuales termina con la segregación interna. O sea, no es el año 46, ¿eh? Es el 64. Ha seguido en el sur de Estados Unidos prácticas de segregación muy fuertes contra población por razones raciales. Y para terminar, voy a ser rápido. La última parte, solo quería mencionar algunas cosas que tienen que ver con las perspectivas. Yo creo que Auschwitz siempre ha estado en el medio de intereses políticos nacionales y diversos autores, ¿ya? Y entre estos autores, por ejemplo, en Polonia, si bien mencioné que había una memoria clara y una política clara en la época de influencia soviética, el otro actor fundamental en el caso polaco es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una cosa muy singular porque el Papa Wojtyła, ¿no? Juan Pablo II, no era antisemita, ¿no? Apoya varias cosas, pero al mismo tiempo está de acuerdo con mantener el sitio de memoria, pero poco tiempo después la Conferencia Episcopal Polaca decide que hay que crear un convento de madres carmelitas en Auschwitz, ¿ya? O sea, hay que meter un poco de catolicismo en ese lado. Una de las primeras santas que va a coronar Wojtyła es Edith Stein, que es una judía convertida al catolicismo, ¿no? En Israel no, se mueren más de 1 millón de mujeres en este momento y agarras a justo la que se convierte al catolicismo, ¿no? Pero son detalles, en realidad, y lo que termina funcionando es que una tolerancia y una preocupación por derechos humanos en este lado. Creo que ha avanzado en ser reconocido mundialmente. Creo que este lado de la UNESCO, reconocido como sitio de memoria, es fundamental. Eso sí creo que es una cosa. Queda algún negacionismo en algunas zonas. Uno de los sectores más negacionismos, por ejemplo, eran cristianos nacionalistas en Estados Unidos, ¿ya? Que están ahora bien arriba, y que mantienen posiciones antisemitas. No sé de dónde han salido ellos que están luchando contra el antisemitismo, pero ha habido varios casos. Hay una rabina en Los Ángeles muy interesante que dice: por favor, no nos defiendan en un Purim, ¿ya? Porque ya los conocemos, sabemos de qué se trata. Y en esto hay problemas también, ¿no? Porque creo que sobre Auschwitz actúa también el lobby israelí, usando la palabra de John Mearsheimer, el término de John Mearsheimer sobre esto, pero además lo que puede terminar siendo desvirtuando el Holocausto y el antisemitismo. El domingo pasado hubo elecciones en Polonia y el ganador es un historiador. Los historiadores no ganan muchas elecciones, pero este ha ganado las elecciones. Se llama Karol Nawrocki. Y él ha sido jefe del Instituto de la Memoria Nacional de Polonia, que es uno de los más grandes de Europa. Ya no es nuestro Luma ni el archivo en el sótano, no es una cosa de verdad, grandaza, varios volúmenes gigantescos en ese lado. Dirigió también el Museo de la Segunda Guerra Mundial en Gdańsk. Y difícil definirlo, pero es pro-OTAN, pero anti-Unión Europea. Pero ya lo que sí define mucho, el mes pasado estuvo en la Casa Blanca
y fue bien recibido. Ya no todos los europeos son bien recibidos ahí, pero este ffue muy bien recibido por Trump y visitado por ese lado. El Instituto de la Memoria Nacional anteriormente fue el que le pidió a UNESCO que le cambiara el nombre en 2007 a Auschwitz y pidió que pase a llamarse Auschwitz-Birkenau. Birkenau era Auschwitz II, porque era la zona de exterminio en el solo complejo. Pero la idea era poner Birkenau ahí por una razón. Vieron que en medio se hablaba del campo polaco de exterminio o del campo de exterminio en Polonia. Querían que quede claramente establecido que era Auschwitz-Birkenau, el campo nazi alemán de concentración y exterminio. Eso les va dando una idea de por dónde van a ir las cosas, ¿no es cierto? Dónde van a meter y qué cosa es lo que va pasando en este grado. En estas condiciones de vuelta al nacionalismo, el incremento del presupuesto de defensa en Europa, no puede descartarse que se produzcan cambios en esta zona. Yo creo terminar solamente mencionando algo, ¿no? Quizás valga la pena recordar el ejemplo de esos intelectuales, ¿no? Que escribían en revistas, medio peleados con sus propias academias de los 40, 50, que empezaron a pensar esto, ¿no? Y que abrieron el camino que luego se ha recogido para recordar sitios como Auschwitz. Gracias. Muchas gracias, Iván. Bien, estamos con el tiempo casi vencido para el desarrollo de esta mesa, pero podemos tomar unas 2, máximo 3 intervenciones de ustedes, si es que desean hacerlo, en la medida en que, y se los pido, se planteen preguntas bien concretas para quienes integran la mesa y en la medida en que que corresponda, señalen a quién está dirigida su pregunta o dirigido su comentario, ¿no? Entonces, 2 o 3 personas que deseen intervenir. Aquí la señorita, por favor. El señor, aquí adelante. ¿Y había alguien más? Y acá el señor de la primera fila. Primero la señorita ahí. Ok. Basándome en lo que busca este encuentro, como estudiante me cuestiona que hablemos en este espacio sobre la crisis del consenso global usando Auschwitz y el juicio de Nuremberg como símbolos éticos, sin preguntarnos cómo ese consenso en la actualidad permite hoy a Israel, en complicidad con la comunidad internacional, la constante violación de los derechos humanos del pueblo palestino, sin sanción alguna. ¿Hay algún tipo de memoria selectiva? ¿Cómo se construye memoria si esta no interpela lo que ocurre en la actualidad? Para los miembros de IDEPU. Gracias. Aquí, el señor aquí en la segunda fila, por favor. Bien, buenas noches. Yo tengo una pregunta para el profesor Iván Hinojosa. Bueno, me ha gustado bastante y es cierto. Una parte usted comentó de que el propio Winston Churchill, Hitler comentó de que el propio Winston Churchill cuando participó en la guerra de los Boers en la parte de Sudáfrica, ahí los británicos tenían un campo de concentración. Entonces lo que sí hicieron los alemanes fue masificarlo, intensificarlo y claramente niveles nunca vistos, jamás no han visto, ¿no? Pero es cierto eso también. En el lejano oriente también los japoneses utilizaron campos contra los propios chinos, el cual, por ejemplo, el propio Xi Jinping, cuando visitó Rusia el 9 de mayo, con Vladimir Putin, dijeron de que ambos van a tener un acuerdo para no borrar esos recuerdos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos desde que parte de la China, parte de Rusia, hay la intención de no borrar esto, pero vemos también de que por parte de Occidente, sobre todo, por ejemplo, con Zelensky, otros ponderan muchos líderes que apoyaron a los alemanes, ¿no? Entonces yo quiero saber, profesor, su opinión al respecto. ¿Cómo ve usted, acaso, la posición de Zelensky? ¿Quiere generar un nacionalismo ucraniano basándose en héroes que apoyaron a los nazis? En cambio, los rusos condenan. Gracias, gracias. Tercera pregunta aquí, el señor en la primera fila, por favor. Buenas tardes. La última ponencia se señaló que hubieron pocos procesos médicos, se habló de Mengele y
quisiera reparar en lo que afirma Norman Mailer y también Naomi Klein en la doctrina del shock sobre el uso de personas como cobayos humanos en campos de concentración como Abu Ghraib, me parece. Abu Ghraib, perdón. ¿No? Si puede abundar sobre ese tema, por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces, para llegar al punto final de la mesa, vamos a tener breves intervenciones de quienes la integran por 5 o 3 minutos, lo que deseen, ya sea respondiendo a alguna de las preguntas o haciendo algún comentario final que tengan ahí pendiente, ¿no? Entonces, Miguel, te dejo a ti la palabra para empezar. Bueno, gracias. Gracias por las preguntas. Yo quiero hacer solamente 2 comentarios. En primer lugar, con respecto a la primera pregunta, que pareciera sorprenderse la persona de que en un encuentro como este estemos refiriéndonos a acontecimientos del pasado y no a los problemas de violaciones de derechos humanos en el presente. Eso no es tan cierto, o no es la intención. Justamente hemos estado en esta misma mesa, pero en otras también, preguntándonos por paralelismos, ¿no es cierto? Si ocurrió una tragedia o un exterminio tan tremendo como el de Auschwitz en el pasado y dio lugar a un consenso internacional jurídico, como también se ha expuesto aquí, ¿por qué en el presente estamos retrocediendo o volviendo a una situación como si ese consenso ya no existiera, o por qué se está desmantelando ese consenso? Esa es la pregunta principal, ¿no es cierto? No simplemente referirnos a los crímenes del pasado, sino a su reaparición en el presente, ¿no? Y en lo que respecta a mi propia intervención en esta mesa, yo he mencionado esa tesis tan central de Lyotard, del filósofo francés Lyotard, sobre el gran relato legitimador de Occidente, ¿no? Y que cómo, dice Lyotard, ese relato puede ser engañoso y puede volvernos a poner en una situación de generar digamos, campos de exterminio como el que ocurrió en Auschwitz, ¿no? Es decir, es una advertencia, yo decía, no solamente es una denuncia, sino es una advertencia sobre lo que puede ocurrir. Al margen del debate que existe sobre modernidad y posmodernidad, es la desconfianza, dice Lyotard, lo que nos debería siempre hacer dudar de las pretensiones del racionalismo occidental, ¿no? Y luego una simple observación de una de las cosas que me ha gustado más de la intervención de Iván Hinojosa es esta, digamos, relativización histórica del papel que ha jugado Auschwitz, dependiendo de si estaba siendo apropiada por la tradición polaca o por la tradición alemana o por la tradición occidental o por los soviéticos. Es muy interesante ese cambio de perspectiva, ¿no? Gracias. Gracias, Miguel. Iris. Gracias. Bueno, muy breve decirles que estos tratados vienen obligaciones y tienen mecanismos de supervisión que forman parte de un ciclo permanente continuo, y los estados están obligados a informar, a reportar y a pasar por ese proceso que finalmente concluye en observaciones, preocupaciones y recomendaciones, que son como hojas de ruta que los estados deben cumplir para justamente implementar estos derechos que están en estos tratados internacionales. El ciclo de evaluación es permanente y continuo y no se detiene, y las obligaciones de los estados también. Y por lo tanto, esto es permanente. En promedio de 4 años y medio, los estados rinden cuentas sobre su accionar en relación a los derechos que están consagrados en los diferentes tratados internacionales,
que este sistema de supervisión proviene de los mecanismos convencionales. Me refiero solamente a los que provienen de los tratados internacionales, porque también existen otros mecanismos que son extraconvencionales. Entonces, para concluir, dejarles esto. Existen esos mecanismos, son permanentes, continuos, y que los invito a que conozcan y profundicen en la medida del interés en particular sobre cómo funciona cada uno de estos mecanismos convencionales en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Iván. Bien. Bueno, voy a responder rápido, intentando, cuando refería a campos de concentración en algunos lugares, y lo mencioné, fue porque iba hacia la guerra y Auschwitz, ¿no? Pero la experiencia de campo de concentraciones no se agota ahí, ¿no es cierto? Es correcto. Se encuentra en varios sitios, hay en varios países más y se puede seguir viendo. Y ojalá diera la cosa a América Latina también, ¿ah? Y hay que ver qué cosa está pasando, porque la idea del campo de concentración es concentro personas que traslado de otros lugares, no es a los de un lugar que yo bombardeo. La idea es que los traslado de otros lugares y los voy encerrando en ese sitio para fines diferentes. En Argentina, ahora hay una discusión tremenda con el negacionismo que se impulsa, queriendo negar el carácter de concentración, desapariciones y varias cosas más en algunos lugares, que vale la pena seguir e irlo mirando. Yo creo que eso funciona, pero sí, esa experiencia de campo debería ser retratada en varios lugares donde se han utilizado. Las aldeas de concentración de Vietnam se parecen también un montón. Hay muchas cosas que uno podría ir encontrando dentro de ese lado. Lo que pasa es, los nazis son alemanes, pues, o sea, te arman un producto de otro tipo a la hora de la construcción, ¿no? Por eso me refería a ese lado, pero totalmente de acuerdo en lo que hay que ver más adelante. Y en el caso de y bueno, había la pregunta alrededor de Zelensky, creo que ahí queda una historia alrededor de nazis en varias partes de Europa, ¿ya? Había una broma que hacían unos europeos sobre este tema, y decían que en varias ciudades y varias regiones de Europa, los aliados no los liberaron, sino que los conquistaron, ¿ya? Porque eran tan pronazis que simplemente les cayó la conquista encima. Entonces, eso creo que es una cosa para trabajar, pero en medio de una guerra no se distinguen mucho los espacios para trabajar, pero sí, creo que eso hace una línea de investigación y toca que lo tratemos. En el caso de los procesos médicos y los casos que ha habido, esa historia es otra ponencia, ¿no? Puede ser muy, muy larga y existe en varios sitios, no se ha terminado de trabajar bien. Esa industria farmacéutica mueve más dinero que la de armas. Y un dato, el presidente Clinton, Bill Clinton, pidió perdón una vez porque en Estados Unidos se había dado papilla radioactiva a niños huérfanos en un hogar durante la Guerra Fría, ¿ya? Es decir, se probó si que hacía daño o no con estudiantes huérfanos en un lugar. Entonces, puede haber muchas cosas que se pueden trabajar alrededor de ese tema, ¿no? Creo que también excede, yo me he concentrado en lo que me pidió acá. Bien, pero gracias. Gracias, Iván. Bueno, entonces, para cerrar la mesa, quiero repetir nuestro agradecimiento a Miguel Yusti, a Iris Roja, a Iván Hinojosa por sus excelentes presentaciones. El agradecimiento del Instituto a todos ustedes por su presencia aquí y su atención a lo que hemos propuesto como tema de reflexión. Y por último, quiero invitarlas e invitarlos a seguir acompañándonos en la mesa que viene a continuación a las 6 de la tarde, que lleva como título Nuremberg y el reclamo de una justicia internacional, en la cual participarán Michelle Reyes, Farid Cajat y Gisela Hurtado, y que será moderada por Valeria Reyes. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Iris. Buenísimo. Lo que necesiten.